Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este mes de los derechos de las mujeres. Nosotros acá con Sigma celebrando este mes y claro, celebrando todo el año en la geodesia y hoy estamos muy contentos porque bueno, estamos recibiendo a la ingeniera geodesta Grecia Echenique, quien nos va a hablar un poco de su trayectoria en tanto como periodista y bueno, lo que está haciendo ahora. Yo me llamo Joelma Rodríguez y soy la moderadora hoy de este evento y estoy muy contenta de tenerlos a todos acá. Estamos contando con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos. Bueno, tenemos a todos nuestros colegas acá pendientes y en contacto. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y acompañarnos una vez más en este evento de la mujer geoespacial. Como les decía, estamos recibiendo hoy a Grecia Echenique, que aceptó muy chévere estar acá con nosotros. Ella es ingeniera geodesta, egresada de la Universidad del Zulia en el 2012. En el 2018, ella hizo una reconversión profesional de la que nos va a hablar con muchísimos detalles y en esta reconversión pues pasó al mundo de la programación. Eso no quiere decir que abandonó la geodesia, pero bueno, vamos a ver mucho más con ella y ahora ella está trabajando en el desarrollo de software. Sin más, las voy a dejar hablar con ella, estaremos luego haciendo preguntas y discutiendo más y bueno, y como siempre acá con Sigma, la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geógrafos, Agrimensores de Venezuela, una organización sin fines de lucro, independiente, que quiere aprovechar las plataformas digitales para integrar y potenciar las sinergias. Estamos aprovechando hoy esta sinergia con Grecia y hablar de la programación. Grecia, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Joelma. Muy buenas noches a todos. Bueno, eh, aquí es de noche, de repente en otros lugares serán buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Les agradezco muchísimo por haberse tomado un tiempo de su sábado para esta presentación. Y nada, muchísimas gracias. A ver, ¿cómo surgió esta presentación? Bueno, Joelma me contacta, me plantea la posibilidad de hacer una presentación relacionada a la programación. No titubeé, acepté de inmediato porque es un tema que me gusta, que me interesa, pero para ser completamente franca, me surgieron ciertas dudas porque eh, hace ya un par de años que no ejerzo la geodesia y mi objetivo es hacer una presentación en la cual ustedes se sientan identificados con lo que voy a decir. Así que bueno, luego de una conversación con ella y también con Hermógenes, los escuché lo que pensaban, sus inquietudes. De alguna manera me llevó a la reflexión y me di cuenta de que sí tengo un tema, porque si bien es cierto, en la actualidad me dedico 100% al desarrollo de software, también es cierto que mi interés por la programación comenzó trabajando como ingeniera geodesta. Así que voy a mostrarles, si me permiten, el contenido del día de hoy. ¿Y de qué hablaré? Bueno, primero, ¿a quién va dirigida esta presentación? Hablaré de, no sé si es una pregunta existencial, pero es posible que nos hayamos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Programar o no programar? Esa es la cuestión. Hablaré de la programación del modelo de estudio actual. Voy a hablar de un caso muy específico de la Universidad del Zulia, pero es posible que esto se esté presentando en otros centros educativos. Hablaré de la desmitificación de esas creencias sobre la programación y voy a hablar de un caso muy personal. Yo creo que a lo largo de la presentación seré, si me lo permiten, muy autorreferencial y hablaré de mi experiencia. Y por último, algunas ideas y recomendaciones. A ver, ¿a quién va dirigida esta presentación? Bueno, esta presentación va dirigida bien sea a un estudiante de un quinto semestre que aún no programa. Va dirigida, yo diría, a un profesor que aún no programa.
va dirigido a una persona que se acaba de graduar y aún no programa. Y también, ¿por qué no?, va dirigido a una persona que ya lleva cierto tiempo ejerciendo y que aún no programa. ¿Y por qué digo aún? Porque soy optimista y quisiera pensar que de alguna manera esta presentación pueda ser como un punto de partida. De hecho, es mi objetivo, despertar esa curiosidad hacia la programación. ¿Programar o no programar? Esa es la cuestión. A ver, sería interesante hacer como una especie de sondaje, ¿no? Y preguntar si ustedes consideran la programación como una herramienta importante en la vida laboral, en sus trabajos. Pero también sería interesante preguntar cuántos de ustedes programan. Bueno, a ver, la respuesta a esta pregunta de programar o no programar, de dar el paso o no, va a depender evidentemente de cada quien, ¿no? Hay personas que, bueno, puede que les interese, que va de acuerdo a sus habilidades, a su destreza, a sus gustos. Habrán personas que dirán, bueno, es que valdrá la pena invertir un tiempo para aprender un lenguaje de programación. Unos dirán que sí, otros dirán no, definitivamente no, no me hace falta porque todos mis cálculos los hago con Excel. Es decir, hay digamos un espectro de respuestas, ¿no? Pero a ver, si bien es cierto que la decisión de programar tiene por supuesto yo diría que una carga individual, también creo, a mi modo de ver, de que la instrucción que recibimos tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente mientras estuve preparando este material, esta presentación, me di a la tarea de buscar, ¿no?, cuál es el modelo de estudio actual que tenemos, cuál es el pensum de estudio actual, en este caso de la ingeniería, de la Escuela de Ingeniería Geodésica, porque fue allí donde me formé, ¿no? Y bueno, ¿qué me encontré? Bueno, me encontré de que, bueno, es el mismo pensum de estudio que yo cursé hace ya un par de años. Y bueno, ¿cómo está conformado? Bueno, son 10 semestres, no conté el último semestre porque, bueno, no conté tesis de grado, trabajo práctico profesional, tampoco cuento pasantías acá. Y en total me dieron 47 materias, ¿no? Y de esas 47 materias solo existe una materia en programación. Lo que de alguna manera quiere decir que, bueno, el espacio de la programación es bastante pequeño, ¿no? Por no decir minúsculo. Y a ver, mientras estuve haciendo esta presentación, bueno, también me di la tarea de, digamos que recordar un poco mi época de estudiante y me puse a preguntarle un poco a mis compañeros geodestas, que qué pensaban ellos con respecto a la programación, eh, justamente mientras estaban en la universidad y cuando cursaron justamente esa materia. Y bueno, una persona me dijo, bueno, es que el lenguaje de programación yo no lo entendía, era muy complejo. Otra persona me dijo, bueno, es que el profesor no explicaba muy bien. Y una persona me dijo, mira, Grecia, es que no le veo el queso a la tostada, ¿no? Me dio mucha risa. Bueno, si aquí hay personas que no son de Venezuela, es una frase muy coloquial, muy familiar para decir, bueno, que no le vio la utilidad. Y me dio risa porque me sentí tan identificada con la frase porque fue realmente lo que yo sentí cuando yo vi esta materia. Es decir, en ese momento yo estaba más concentrada, piense en cálculo 2, en física 1, porque además, si vemos bien, no es solamente una cuestión de espacio, también de posición, ¿no? En un segundo semestre donde el estudiante, digamos, en ese momento uno ni siquiera ve todavía materias propias de la carrera, ¿no? Uno está empezando y en ese momento se ven materias ya básicas, ¿no? Y bueno, es decir, yo lo vi sinceramente como una materia más y no lo vi en ningún momento, lo vi como algo que podía ayudarme en mi carrera como geodesta. En ningún momento lo vi así. Pasó el tiempo, fui avanzando en la carrera, fui ya llegando a cuarto, quinto, sexto semestre y viendo materias de posicionamiento, topografía, geodesia geométrica, geodesia física. Y bueno, iba usando como programitas ajenos, ¿no? Un programita por acá, un programita por allá, programas que eran desarrollados no por los estudiantes, sino por algunos profesores de la escuela, no todos, por algunos.
Y de alguna manera eso hizo en mí, no sé, surgieron en mí como ciertas creencias, ¿no? Ciertas creencias sobre la programación. Yo imagino que ustedes también tendrán sus creencias sobre la programación. Es muy difícil saber las creencias de cada uno, pero yo les muestro las mías, ¿no? Porque mi objetivo también es desmitificar esas creencias, ¿no? Y es importante, bueno, si queremos desmitificarlas, al menos identificar cuáles son. Así que bueno, esta era yo de alguna manera, estas eran mis creencias cuando yo era estudiante en la universidad. Les presento algunas. Una de ellas era, bueno, no necesito hacer no necesito programar, no necesito hacer un programa porque ya tengo Excel. Yo descubrí Excel, bueno, gracias a un amigo y bueno, se convirtió en mi fiel compañero. Yo veía la programación muy abstracta, yo la veía muy alejada y yo veía que muy pocas personas en la escuela programaban, entonces por ende me decía que tal vez podría ser difícil. Yo veía la programación muy científica y veía que, bueno, no sé, lo veía muy, muy alejado realmente. Y digamos que también tenía como una actitud bastante pasiva como estudiante. Es decir, de alguna manera esto de estar usando programitas ajenos, ¿no? Estos programas que eran desarrollados por otros profesores, de alguna manera hizo que, bueno, me dejara llevar y, bueno, me estuviera simplemente a que, bueno, este programa ya lo hizo un profesor y este programa calcula todo, ¿no? Y esto es, yo diría que esto es perjudicial en el aprendizaje. Yo diría por tres cosas. Primero, porque crea una gran dependencia con el profesor, eh, porque son esos profesores que se convierten como en superhéroes, ¿no? Que no tienen capa y espada, pero que saben un lenguaje de programación y que le ahorran 10 o 20 horas de trabajo a un estudiante. Segundo, eso de estar usando programas ajenos de alguna manera hace que nos convirtamos en personas autómatas, ¿no? Donde llega un momento donde simplemente, bueno, tomamos los datos, los metemos en el programa, hacemos enter, tenemos el output, tenemos los resultados y nos enfocamos simplemente en los resultados y no a pensar cómo funciona el programa por dentro. Es decir, cómo se implementó ese algoritmo en este lenguaje de programación, cuáles son los parámetros que utiliza, cuántas iteraciones hace, cómo lo hace. Son cosas que, bueno, ignoramos. Y de esto, de justamente este comportamiento autómata, hace también que de alguna manera lleguemos a la incomprensión. ¿Y por qué? Porque, bueno, simplemente ignoramos, no comprendemos lo que pasa por dentro del programa. Y el problema con la incomprensión es que de la incomprensión, pues al rechazo es un paso muy pequeñito, ¿no? Muchas veces rechazamos cosas porque no las comprendemos. Entonces, bueno, yo tenía, digamos, un paquete de creencias. Bueno, estos son algunas, yo tenía otras creencias. Por ejemplo, yo recuerdo que muchos de esos profesores que programaban tenían, bien sea estudios superiores altos, bien sea, no sé, un máster o un doctorado. De alguna manera eso hizo pensar, me hizo pensar de que, bueno, yo tal vez necesitaría, bien sea un estudio superior extra, llegar a un nivel, no sé, un máster, un doctorado o algo para yo poder programar o hacer un programa de tal magnitud o simplemente programar. Es decir, yo tenía unas creencias que, bueno, fueron surgiendo a medida de que fue avanzando en mi carrera, creencias que me acompañaron siendo estudiante y que también me acompañaron ya después de graduar, porque bueno, sí, me gradué, pero esas creencias estuvieron allí por mucho tiempo. Y bueno, yo me graduó en el año 2012 de ingeniera geodesta y en el 2013 yo consigo mi primer empleo. Y fue en el Instituto Geográfico Simón Bolívar en Puerto La Cruz, en Venezuela. Yo recuerdo que, bueno, estaba un día en la tarde y en internet y encuentro una publicidad y esta publicidad me lleva a un sitio, a una plataforma donde ofrecen cursos online gratis, ¿no?
Y bueno, y fue allí donde yo conocí a Coursera, ¿no? Bueno, ahora es muy conocido tal vez, pero en ese momento, estoy hablando del año 2013, estaban apenas empezando, ¿no? Y no era tan popular como ahora. Y recuerdo que, bueno, me sorprendió porque ofrecían una gran cantidad de cursos y entre esos había un curso en Python, ¿no? Y era justamente para principiantes, ¿no? Eh, para gente que nunca había programado. Eh, y bueno, yo dije, bueno, esto es para mí, ¿no? Para principiantes. Yo nunca he programado en Python. La última vez que programé, que fue justamente en esta materia que les dije hace mucho tiempo atrás, que fue un segundo semestre. Así que, bueno, me había olvidado todo, no practiqué más, o sea. Así que, bueno, dije, bueno, voy a tomar este curso, a ver qué tal, me inscribo y me gustó mucho. Fue un curso de 3 o 4 semanas. Y a ver, ¿qué aprendí? Bueno, lo básico, ¿no? Por allí se empieza, ¿no? ¿Qué es un string? ¿Qué es un booleano? ¿Cómo hacer una función sencilla? ¿Cómo hacer una condición if, el if, else? ¿Qué es una lista? ¿Cómo hacer un diccionario? Cosas básicas que se necesitan para programar, ¿no? Al menos en este caso, en este lenguaje de programación, en Python. Y fue divertido porque inclusive hacíamos ejercicios, ¿no? Practicábamos. Bueno, yo quedé encantada. A mí me gustó mucho esta experiencia que yo tuve con este curso. Y bueno, pasó el tiempo, mi contrato con el instituto se termina y yo consigo un segundo empleo. Y fue allí donde me convertí en Sísifo. A ver, los que no conocen la historia de Sísifo se las voy a comentar de una manera bastante resumida, pero si quieren más detalles pueden ir en Google. Sísifo era un rey, digamos, esto era en la mitología griega. Él era un rey que era muy astuto y a todo le sacaba ventaja. Era alguien bastante astuto. Y un día, por X razón, él, bueno, los dioses lo castigan y lo envían al inframundo. Y aún estando en el inframundo, él se sale con la suya y él engaña a los dioses y regresa al mundo de los vivos. Y cuando está en el mundo de los vivos, bueno, los dioses se sienten indignados, ¿no? Porque fueron engañados. Y le dijeron, ok, bueno, está bien, nos engañaste, pero ahora te vamos a dar un castigo peor que la propia muerte. Y ese castigo era que Sísifo tenía que llevar una roca a la cima de una montaña, dejarla caer, tomar esa roca, llevarla a la cima de una montaña, dejarla caer y hacer esta tarea una y otra vez por la eternidad. A ver, yo creo que, bueno, de alguna manera todos hemos sido Sísifo en nuestros trabajos, ¿no? Es decir, de alguna manera u otra, o sea, nos hemos visto obligados, nos hemos visto en la necesidad de hacer ciertas tareas repetitivas, ¿no? En algún momento. Nos hemos visto obligados a hacer tareas que son tediosas, que nos consumen una gran cantidad de tiempo y que por mucho que trabajemos, no somos productivos, ¿no? Y eso es lo más triste. Bueno, de alguna manera eso fue lo que a mí me ocurrió en este trabajo. A ver, en ese momento yo trabajaba en una corporación de minas y nosotros hacíamos muchísimas mediciones GPS. Y bueno, ¿cuál era nuestra rutina? Bueno, llegábamos del campo, procesábamos los datos, teníamos nuestras coordenadas y llegó el momento donde teníamos que llevar esas coordenadas al dato geodésico en Venezuela, que en este caso es Sirgas Redben. Sirgas Redben en ese momento estaba referido al ITRF 9495.4. Así que bueno, nosotros teníamos que hacer una transformación de ITRF, ¿no? Para llevar esas coordenadas del ITRF de ese momento al ITRF de Sirgas Redben. Bueno, lo que pudiese parecer algo simple como unas transformaciones ITRF, eso se convirtió realmente en nuestra gran pesadilla, al menos para mí. ¿Por qué? Porque cuando se habla de iteraciones, de transformaciones ITRF, en ese momento salía a la luz un programa que fue desarrollado por un profesor de la escuela. Un programa que hacía transformaciones ITRF, ¿no?
Y yo recuerdo que había una gran dependencia con este programa y con este profesor. Y fíjense cómo se van repitiendo esos patrones, ¿no? Esos patrones de, bueno, esa dependencia de estudiante como profesor también se repitió ya una vez estando ya graduada, ¿no? Ya en mi vida laboral. Y a ver, ¿qué hacía este programa? Bueno, este programa, primero, quiero ser muy cuidadosa con esto, era un programa que nos ayudó muchísimo, tanto a mí, pero también a muchos colegas geodestas en ese momento lo utilizaban. Yo trabajé en el instituto y lo usaban. En la escuela también se utilizaba este programa. Y nosotros usábamos, muchos usábamos, era una versión demo, y quiero ser muy específica en esto porque, bueno, la versión demo tiene unas limitaciones que son hechas a propósito, ¿no? Porque, bueno, la versión demo es como, bueno, toma una cucharadita de este pastel, pero si quieres el pastel completo tienes que comprar mi programa, lo cual es completamente válido. Pero bueno, donde yo estaba, bueno, no había presupuesto para comprar tal programa, ¿no? Así que trabajábamos con esta versión demo. Y el problema fue que llegó un momento, llegamos a un punto donde lamentablemente nuestras necesidades no eran compatibles con el programa. No eran compatibles, era principalmente por dos cosas. Primero, porque de alguna manera las transformaciones se tenían que hacer manualmente, es decir, no podía tomar un archivo de texto con los datos, con las coordenadas e importarlos en el programa. No era posible, tenía que ser todo manual. Entonces tenía que escribir, bueno, latitud, longitud, altura elipsoidal, creo. Es decir, todo era completamente manual. Elegir el modelo de velocidad, elegir cuál era el ITRF target. Eso es por un lado. Entonces, el problema que con este trabajo manual es que, bueno, de alguna manera eso daba cabida a ciertos errores humanos, ¿no? Como todos, podíamos, no sé, un momento confundir un 7 con un 1, escoger una época que no correspondía, ese tipo de cosas. Y segundo era que las transformaciones se tenían que hacer individualmente. Es decir, si yo quería transformar 3 puntos, tenía que hacer la transformación 3 veces. Bueno, si estamos hablando de 4, 5, 6 puntos, no hay problema. Puedo hacer, ok, esa tarea 2, 3, 4, 5, 6 veces. Pero cuando estamos hablando ya de 20, 30, 40, 50 puntos, de verdad que era muchísimo trabajo. Y era un trabajo eh, que nos frustraba, porque eso indicaba que teníamos que hacer las transformaciones ITRF varias veces al día por varios días, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que, a ver, trabajamos mucho, ¿no? Pasamos días haciendo transformaciones ITRF, y yo diría que, bueno, no éramos ni eficaces, ¿no? Yo me permito decir, ni rentables, sino vamos al punto de vista netamente económico, ¿no? Porque, es decir, tomamos una gran cantidad de tiempo para hacer unas transformaciones ITRF, tiempo que podíamos tomarlo fácilmente para otros proyectos, ¿no? Así que, bueno, eso generó una cierta frustración en mí, eh, y fue allí donde por primera vez me planteé la posibilidad de, bueno, ¿qué tal si hago, no sé, busco la manera de cómo hacer yo misma esas transformaciones ITRF, ¿no? Y para ello, bueno, me puse a buscar, ¿no? Me puse a ver qué necesito para hacer unas transformaciones ITRF. Me di cuenta de que para hacer esas transformaciones ITRF se necesitan parámetros de rotación, parámetros de traslación, un factor de escala. Son parámetros que ya pues, están publicados, inclusive los valores están publicados en ese momento, eran creo que por el propio sitio del ITRF. También me di cuenta que el modelo de velocidad que se usaba, en este caso se usaba mucho, creo que era el VEMOS, sí, el VEMOS 2009. Bueno, ya esto estaba proporcionado incluso por el sitio de Sirgas. Y también me di cuenta que el algoritmo matemático para hacer estas transformaciones, pues ya estaba en los libros de geodesia. O sea, no era algo que yo iba ya a inventar, ya estaba. Es decir, que de alguna manera no estaba tan desprovista y que tenía ciertas cosas para empezar. Ahora bien, la pregunta era, bueno, Excel, bueno, allí fue donde mi relación con Excel
a ver, no es que terminó, o sea, yo no tengo nada en contra de Excel, pero digo, fue allí donde yo me di cuenta de que esto no lo podía hacer con Excel, ¿no? Iba a ser un poco complicado. No podía. Y fue donde yo, bueno, me volteé a, bueno, ¿qué tal si aprovecho este curso que hice en Python y comienzo a hacer algo, ¿no? Pequeño, vamos a ver qué sale. Y eso fue lo que pasó. Yo tomé esa aventura porque de alguna manera también de eso se trata programar, ¿no? Es una aventura. ¿Qué consiste al final en programar? Bueno, en llevar justamente una idea, un concepto y llevarlo a un, un lenguaje de programación, bien sea Fortran, bien sea Python, bien sea JavaScript, PHP, C++. Es decir, es justamente transformar ese concepto en un lenguaje de programación. Y bueno, tomé esa aventura, comencé a programar en Python con un nivel bastante básico, con este curso que les dije que tomé, y fue una aventura porque no es fácil, es decir, aquí no vengo a mentir y decir, bueno, no, solamente hice 3 líneas de código y todo funcionó. A veces como pasa en las películas, ¿no? De que alguien lanza un comando, una línea de comando y todo funciona. No, la vida real no es así. Fue una aventura porque, bueno, por mi nivel también de principiante, porque a veces tenía mensajes de error que me arrojaba el programa y no entendía. Y ni siquiera era por una incomprensión, yo diría una incomprensión del inglés, sino es que no entendía realmente lo que me quería decir. Y no sabía dónde buscar. No tenía idea de Stack Overflow, este tipo de sitios. No tenía ninguna idea. Y eso es muy importante, saber dónde buscar, cómo buscar. Así que fue un proyecto personal que me llevó meses, me llevó mucho tiempo, entre idas, venidas, entre también frustraciones, porque a veces tenía un error y no sabía cómo resolverlo y después me di cuenta que fue, no sé, una coma mal puesta o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hasta que realmente fui avanzando poco a poco y recuerdo perfectamente el momento en que lancé el programa y los resultados coincidían con los resultados del programa de este profesor. Bueno, eso fue, digamos, una gran satisfacción, eh, más allá de saber que esto me iba a ayudar en mi trabajo, por supuesto, ya no iba a pasar eh, días transformando o haciendo transformaciones ITRF, más allá de eso, es la satisfacción de, bueno, darme cuenta de que se pueden hacer cosas, de que con la programación se pueden innovar, se puede crear cosas hechas por uno mismo, ¿no? Y eso me gustó tanto, me fascinó, me gustó muchísimo, que créanme que todas esas noches de, no sé, de frustración que a veces me peleaba con el programa, bueno, se desvanecieron porque la satisfacción superó realmente todos los inconvenientes que yo haya podido tener durante el camino. Bueno, aquí les presento, este fue el programa que hice en el 2014. No me preguntan por qué lo llamé SEO. Pero bueno, yo inclusive recuerdo que cuando terminé el script, ya yo estaba un poco cansada de estos programas con estas consolas en Fortran llenas de texto y yo quería algo más intuitivo, quería algo que fuese amigable al usuario, que era una interfaz gráfica, yo diría como dicen user friendly, sí, amigable, ¿no? Y me di cuenta que en Python inclusive hay una librería que se llama Tekinter donde se pueden hacer estas interfaces, ¿no? Y entonces me puse a crear, a buscar cómo hacer la ventana, cómo introducir una imagen, cómo introducir un botón, cómo trabajar con archivos de texto. Todas esas cosas no las tuve en el curso, fueron cosas que fui buscando y adquiriendo, sí, buscando y practicando. Y bueno, este fue, digamos, que mi primer programa y lo veo, digamos, con cierta nostalgia porque fue a partir de allí, yo diría que eso fue realmente el punto de partida donde vi la programación con otros ojos, ¿no? Y esa idea, esas ideas que yo tenía siendo estudiante, pues se fueron desvaneciendo poco a poco, ¿no?
A ver, esto fue en el 2014, en el 2015 yo me voy de Venezuela y bueno, hice otras cosas, pero siempre mantuve el contacto con la programación. Siempre traté de hacer cursos en línea, hasta que después en el 2018 fue cuando realmente tomé la decisión seriamente de, bueno, de hacer una reconversión profesional y dedicarme ya 100% al desarrollo de software, que es lo que hago hoy en día. Y bueno, recuerdo que en el 2018, ya sea por, no sé, una cuestión tal vez de hobby o por nostalgia, quise hacer una prueba, ¿no? Y bueno, me atreví a hacer un API para transformaciones ITRF. A ver, hice un API, al mismo tiempo hice con un pequeño sitio web, que es el que les muestro en este momento. ¿Y en qué consistía? Bueno, el sitio simplemente consistía en hacer transformaciones online, donde el usuario podía eh, introducir sus archivos con sus coordenadas, especificarle el ITRF inicial, final, el modelo de velocidad, bueno, en este caso solamente proporcioné el modelo VMOS 2009, y bueno, el usuario también podía especificar su correo electrónico. Y bueno, luego transformar. A ver, ¿cómo funcionaba por dentro este sitio? Bueno, esto fue algo muy casero que hice y que tomé mi computadora como servidor. Así que en mi computadora lancé, puse a funcionar este pequeño sitio web y al mismo tiempo puse a funcionar el API, ¿ok? A ver, ¿qué es un API? Bueno, en Internet significa Application Program Interface. Un API es como una especie de interfaz, o sea, es un programa y la manera en que nos comunicamos con ese programa es a través de un protocolo HTTP, a través de un request HTTP o no sé, creo que en español sería como un pedido HTTP. Cada vez que, por ejemplo, ustedes van a un navegador y colocan HTTP, si van al sitio, bueno, en ese momento ustedes están haciendo, vamos a decir, un HTTP request, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funcionaba esto? Yo hice la prueba con un compañero, con un colega geodesta que estaba allá en Venezuela, yo le envío el link del sitio, él ingresa sus coordenadas, especifica su ITRF, el modelo de velocidad, introduce también su correo electrónico, y una vez que él hacía clic en transformar, esto enviaba las coordenadas, enviaba este request HTTP con las coordenadas al API, ¿no? El API, bueno, tomabas estas coordenadas, hacía la transformación y una vez que la transformación era exitosa, enviaba los resultados al correo de esta persona. Y al mismo tiempo enviaba un pequeño mensaje, ¿no?, en el sitio diciéndole, bueno, sus transformaciones fueron realizadas exitosamente, revise su correo, ¿no? Bueno, yo diría que esto fue como mi último contacto como tal con la geodesia. Fue, digamos, como les dije, como eh, una pequeña prueba que quise hacer. Y fíjense, ¿no?, cómo la programación nos lleva a innovar, ¿no? De hacer un pequeño proyecto personal en casa que surgió a partir de una frustración laboral, hasta después, bueno, poco a poco ir aprendiendo otras cosas, ¿no? Una cosa va llevando a la otra, hasta después, bueno, no simplemente llevarlo como si fuese una aplicación local, sino también a un sitio web, por ejemplo. Entonces, fue una bonita experiencia, además, yo diría que sí, ese fue como mi último contacto como tal con la geodesia. A ver, bueno, en este caso he hablado de varias cosas, ¿no? He hablado del modelo educativo que tenemos, del poco espacio que tiene la programación, de esas creencias que nos vamos haciendo poco a poco en el tiempo, ¿no?, que tenemos sobre la programación. Pero más allá de identificar esas creencias, esos mitos, identificar los problemas que tenemos, es importante también, bueno, tomar un plan de acción, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Y para eso, bueno, si me permiten, yo tengo, bueno, digamos,
no sé, algunas ideas que les puedan servir, que pueda ser de ayuda. A ver, una de esas ideas es aumentar el número de materias de programación en los centros de estudio. Bueno, yo pienso que más que una recomendación, una idea, esto yo creo que es un llamado de emergencia, ¿no? Hay como una especie de desconexión entre el pensum de estudio, el modelo que vivimos, entre el pensum de estudio con el modelo que vivimos, ¿no? Porque en el modelo, digamos, en el mundo actual que vivimos, perdón, es un mundo donde cada vez estamos más dependientes de la tecnología, ¿no? Es decir, vemos una peli por streaming, en este momento estamos todos conectados a una aplicación porque a alguien se le ocurrió hacer una aplicación donde pudiésemos hacer una presentación online y personas de diferentes partes del mundo puedan conectarse y puedan verla en vivo, ¿no? Es decir, nuestra cotidianidad está llena de aplicaciones y detrás de cada aplicación hay un lenguaje de programación detrás. Entonces, bueno, es importante de que de alguna manera nuestro modelo de estudio, nuestro pensum de estudio sea cónsono con la realidad que estamos viviendo actualmente. Es importante también otra cosa, es que no es simplemente aumentar el número de materias, ¿no? Y hacer programación 1, programación 2, programación 3, sino también que se vea de una manera aplicada, ¿no? Es decir, donde el estudiante pueda verlo de una manera muy tangible, muy palpable. Por ejemplo, no sé, desarrollar proyectos como le acabo de mostrar, por ejemplo, hacer un API REST para hacer un determinado cálculo, ¿no? Y ver cómo ese API REST puede ser consumido, bien sea por un sitio web, por una aplicación móvil. Es decir, algo que permita estimular el interés de los estudiantes, ¿no? Y no verlo como algo alejado y científico. Oye, hay que llevar la programación a un punto más terrenal, algo que sea más cercano, ¿no? A los estudiantes y también a los profesores, porque esto va de ambos bandos, ¿no? Tanto los estudiantes como los profesores también. ¿Y por qué no? Una recomendación sería tal vez, porque bueno, tal vez considerar perfiles de desarrolladores en las escuelas, ¿no? Que es en las escuelas de ingeniería. Un desarrollador jamás va a reemplazar un geodesta, ¿no? No es para nada el objetivo. Yo diría que son perfiles que se pueden complementar fácilmente y creo que la combinación entre los dos puede dar resultados fructíferos, ¿no? Imagínense desarrollar una aplicación para, no sé, un determinado cálculo, desarrollar, no sé, una aplicación móvil, creo que puede ser muy interesante. Y otra cosa, antes de que se me olvide, yo pienso también de que sería interesante que así como se le da esa preponderancia al manejo de una estación total, de un nivel, de un equipo GPS, de un dron, creo también que se le debe dar la misma preponderancia a la programación, porque al fin y al cabo todas ellas son herramientas de trabajo. Y la programación también es una herramienta de trabajo que nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida laboral. Así que bueno, esas son, digamos, una de las ideas. Otra idea o recomendación es escoger un lenguaje de programación que se adapte a sus necesidades. Esto es muy importante porque a veces puede que tengamos la iniciativa, pero escogemos un lenguaje de programación que no se adapte a nuestras necesidades, no se adapta a nuestro nivel. Y es allí cuando, bueno, fracasamos y decimos, no, esto definitivamente no va, no funciona, ¿no? Entonces, es importante escoger un lenguaje que se adapte a lo que estamos buscando, a nuestras necesidades. Para ello, bueno, algunos criterios que pueden ser de gran ayuda. Uno de ellos sería definir el área de trabajo. Por ejemplo, si estamos trabajando en el data science, pues yo veo muy difícil de repente que nuestro lenguaje de programación escoger sería PHP o JavaScript, porque digamos son lenguajes que son mayormente utilizados en la aplicación web, ¿no? Esto es importante saber, ¿no? Definir el área de trabajo. Segundo, la facilidad de aprendizaje.
hay lenguajes de programación que pueden ser más complejos que otros, bien sea a nivel de sintaxis, bien sea porque tiene conceptos que son mucho más complejos, por ejemplo, bien sea C, C++, por ejemplo. Entonces, es importante escoger de repente un lenguaje que, bueno, cuando se lea pueda ser fácil, que tenga un lenguaje, una sintaxis mucho más sencilla. La comunidad, esto es muy importante. Un lenguaje de programación que tiene una comunidad fuerte, eso es una buena señal, porque eso indica de que es un programa que es bastante usado, que responde a las necesidades, y también es importante porque si en dado caso hay algún problema, o imagínense que ustedes están usando una librería, un determinado lenguaje, y si hay un comportamiento inesperado, pues es importante saber a dónde ir, ¿no? O sea, a quién me puedo dirigir. Entonces, la comunidad es muy, muy importante. Una manera de saber qué tan fuerte es un lenguaje de programación. A veces se hacen estadísticas, incluso en Google, ¿no? Cuántas veces la gente pide tutorial para un determinado lenguaje de programación, ¿no? Eso también en las estadísticas en la barra de búsqueda. Otra manera de saber es a través de GitHub. GitHub es, hablaré de esto luego, es una plataforma donde se guardan repositorios y es mundialmente usado. Y allí se puede ver en estadísticas cuáles son los lenguajes de programación más usados, ¿no? Se determina a través de la cantidad de repositorios que tiene y cuáles son los lenguajes que son utilizados. Y por último, la empleabilidad, ¿no? A ver, por supuesto, es importante, independientemente del lenguaje que escojan, ya de por sí es un buen paso, ¿no? Pero, a ver, es importante también escoger un lenguaje de programación que esté vivo en el mercado laboral, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, creo que ahora es muy fácil, ¿no? Es decir, podemos ir a LinkedIn y podemos ver cuáles son los requisitos para un determinado puesto de trabajo. Y fácilmente los reclutadores colocan, bueno, necesitamos que tengan cierto nivel en tal lenguaje de programación. Eso da una idea de la empleabilidad, ¿no? Así que yo diría que, bueno, estos son algunos criterios que puedan ser útiles al momento de escoger un lenguaje de programación. ¿Dónde aprender? Bueno, la lista es larga. Yo escogí solamente algunos. Bueno, está Coursera, porque, bueno, fue allí donde yo aprendí, ¿no? Fue mi primer contacto realmente con Python en este caso. Está edX o edX, como quieran llamarlo, está Udemy, está YouTube, también es impresionante la cantidad de tutoriales que existe en YouTube. Open Classrooms es una plataforma como Coursera, es muy utilizada aquí en Francia. Eh, Está en francés, pero también está un sitio en inglés, así que pueden echarle un vistazo. Y por último, bueno, Clean Code. Clean Code es un libro que, bueno, yo recomiendo para todo aquel que decida o que quiera programar, ¿no? Esto no es simplemente para personas que se dedican 100% al desarrollo de software. Yo creo que cualquier persona que quiera programar, pues creo que es importante que sepa, que aprenda cuáles son los buenos hábitos, ¿no? Así que yo diría que este es un libro que yo recomendaría 100%. Es un libro que yo diría que es agnóstico porque independientemente del lenguaje de programación que elijan, este libro les va a dar las bases, les va a enseñar cuáles son los buenos hábitos que hay que tomar en cuenta al momento de programar. Crear un perfil en GitHub. A ver, GitHub es una plataforma donde se guardan los repositorios, es decir, donde ustedes pueden guardar sus aplicaciones, ¿no? Su código, lo pueden guardar allí. Ustedes pueden crear un perfil, es gratis, eh, pueden guardar realmente sus proyectos allí, pero también GitHub tiene para mí una doble función, porque además de que nos permite guardar nuestros repositorios, también sirve como portafolio al momento de postular en un empleo. ¿Por qué? Porque si están postulando un empleo y pues en este empleo exigen un cierto nivel de programación, ¿cómo lo demuestran? Bueno, una manera es
pueden enviarles al reclutador, pueden colocar en su CV el perfil de GitHub, y así el reclutador va a ir y va a poder ver cuáles son los proyectos que ustedes han hecho, en cuáles proyectos ustedes han contribuido. Así que para mí, GitHub es una opción, sobre todo para almacenar nuestros repositorios, pero también como portafolio, y esto va a hacer de que su CV sea muchísimo más atractivo. Aprender Git, control de versiones. Bueno, Git es como lo dice en la diapositiva, es un programa que permite controlar las versiones. Si hay algo seguro en una aplicación, es que va a cambiar con el tiempo. Eso es lo más seguro que va a pasar. Bien sea porque hay un cliente que pide una nueva funcionalidad, bien sea porque hay una librería que, bueno, actualizó una versión y tenemos que pasar esta nueva versión, y esta nueva versión impacta nuestro código y tenemos que hacer ciertos cambios. Con Git se sabe lo que entra y lo que sale del código. Y esto es muy, muy importante. Se tiene un control absoluto de nuestra aplicación. Podemos saber qué ocurrió, en qué momento tal parte del código cambió. Podemos ir hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, si tengo una aplicación de hace, no sé, 2 años y quisiera ir cuál era el estado de esta aplicación, no sé, en mayo del 2022, puedo ir hacia atrás y puedo verlo. Entonces, además de eso, Git tiene otra de sus puntos fuertes, que nos permite trabajar en equipo. Porque, a ver, una aplicación no es que una sola persona va a hacer todo. En la vida real no es así. En la vida real hay varias personas que contribuyen en la aplicación. Y justamente lo que es interesante con Git es que, fíjense, por ejemplo, imagínense que están trabajando todos en un proyecto, una aplicación, por ejemplo, están varias personas, no van a trabajar todos en una misma computadora local, sino que simplemente cada uno instala Git, cada uno hace su contribución, lo carga al repositorio que está en GitHub, y así de una manera todos puedan trabajar en el mismo proyecto sin ningún conflicto. Entonces, digamos que esto es muy importante, saber Git, manejar GitHub. Clean Code, código limpio. Bueno, esto tiene que ver mucho con el libro que les hablé anteriormente. Bueno, yo diría que esto sería para un nivel un poquito ya más avanzado, ¿no? Ya cuando, bueno, ya dieron el paso, ya hacen cosas, ya programan. Aun y cuando yo diría que esto es para un nivel un poco avanzado, pienso no omitirlo, porque creo que es importante que cuando tomamos la decisión de programar, tener en cuenta de que existen ciertos hábitos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, al momento de programar es importante que comprendamos, que entendamos que tiene que ser un código que sea comprensible, que pueda ser leído, que sea fácil de entender. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque un código que no se entienda, es muy difícil que alguien pueda contribuir en él. Por ejemplo, si yo hago un programa y solamente soy yo quien lo entiende, soy yo quien entiende las funciones y lo que hacen, y que no pueda ser comprendido por mi equipo de trabajo, pues yo veo muy difícil que las otras personas puedan contribuir, ¿no? Es decir, va a haber una gran dependencia, que sea yo la única persona que pueda contribuir, que pueda hacer cambios en el proyecto. La lógica debe ser simple, y uno pudiera pensar que, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Pero justamente uno de los trabajos como programadores es que tratar de hacer de que lo que está dentro, el código, parezca simple, pero esto lleva mucho trabajo, mucha práctica. Sí, yo diría muchos años de trabajo para crear un código que parezca simple cuando realmente no lo es. Y por último, un código sin test no es limpio. Se pudiera pensar que, bueno, hacemos un programa y pensamos que el test es simplemente, bueno, arrojo el programa y los resultados corresponden con lo que yo espero. A ver, sí, claro que, por supuesto, eso es un test, pero realmente cuando hablo de test de códigos, test de código, hablo de test propiamente del programa. Es decir, es importante que un programa, cuando hablo de un programa
vamos a decir que están trabajando en un proyecto donde ustedes están desarrollando una aplicación que va a ser usada por una gran cantidad de personas, hay una responsabilidad de que esa aplicación funcione correctamente. Y es importante saber de que, bueno, para mantener, para hacer posible que este programa funcione correctamente, tiene que ser probado. ¿Cómo? A través de test unitarios, test de integración, test que permitan probar cada parte de la aplicación. Esto es muy, muy importante. De repente ustedes, bueno, como es esta, por supuesto esto va más hacia un trabajo como desarrollador, pero sí es importante que sepan que existen estos tipos de test y que si están en un proyecto como esto, sepa que deben existir estos test. Y por último, y no menos importante, ser curioso. A ver, en Venezuela hay un dicho que dice que la curiosidad mató el gato. Yo no sé si mató el gato, pero de lo que sí estoy segura es que la curiosidad puede ser una gran aliada en nuestra vida profesional, sobre todo cuando estamos inmersos en ciertos procesos repetitivos, tediosos, que nos quitan energía y que nos hacen personas improductivas. Justamente la curiosidad es lo que nos permite desarrollar esa capacidad humana hacia la innovación, hacia, bueno, innovar territorios desconocidos, ¿no? Y esa es una de las cosas que nos permite la programación, ¿no? Hay una frase de que, bueno, si mi única herramienta es un martillo, pues a cualquier problema lo voy a ver como un clavo, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? Yo no quiero, crean que estoy en contra de Excel, ni mucho menos, ¿no? Pero fíjense de que lo que se puede hacer con la programación, ¿no? De una manera Excel nos puede ayudar, podemos resolver nuestros cálculos allí, bien sea Excel u otra herramienta, pero siempre vamos a quedar como enfrascados, ¿no? En estas herramientas cuando podemos utilizar la programación y podemos crear nuestras propias herramientas de trabajo. Y esa es una de las cosas más hermosas que tiene la programación, que además de darnos ese espacio para aprender, para enseñarnos a razonar, para desarrollar una lógica, porque de alguna manera la programación nos enseña, perdón, es decir, nos enseña a pensar. También da ese espacio hacia la creatividad, ¿no? Ese espacio para innovar, para hacer cosas nuevas. Así que bueno, yo diría que ese es mi último mensaje y de antemano, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, ahora dejo a Joelma. Joelma, no te escucho. Ya lo pongo. Hola, 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 Grecia. Gracias, muchísimas gracias por la presentación. Excelente, excelente. De verdad que estoy, bueno, me encanta. Me encanta todo lo que has dicho. De verdad, bueno, muchísimas preguntas de mi parte, pero tengo varias ya también en el público. Y bueno, como nos quedan 6 minutos, vamos a aprovechar. Entonces te voy a leer las preguntas de la gente que está participando y luego pues hablamos un poquito más, pero muchísimas gracias. A ver, te leo la primera que viene de Gabriel Cedeño. De acuerdo a tu criterio, ¿qué es más fácil? ¿Que un programador reemplace a un geodesta o que un geodesta reemplace a un programador? No, yo creo que es más difícil, no sé, creo que un programador que reemplace a un geodesta. No, no, no. No, yo diría que, a ver, yo no estaría en esta posición de reemplazo, justamente, yo no pensaría en eso, yo más bien formularía eso más hacia un complemento, donde uno se beneficie del otro, ¿no? Un geodesta se beneficia de los conocimientos, bien sea de un programador y un programador de un geodesta. Simplemente eso. Pero no, yo creo, bueno, yo tengo compañeros programadores y no los veo,
No No lo los ves veo, mezcla. no he escuchado el caso de que, bueno, No. decían reconvertirse hacia la ingeniería geodésica. Eloy, pero y viste que el nombre de la presentación es geodesia y programación. Sí, Siempre, o sea, hay que ver esta unión o esta sí, especie de claro. matrimonio o de unión, pero Sí, no, es no es eso, un matrimonio. ajá, un matrimonio bonito. Ok, perfecto. Mira, una pregunta de Eliseo Rubio. Aunque tengas tiempo sin trabajar directamente en la geodesia, ¿cuáles aplicaciones crees que faltan para desarrollarse aún más en este campo de trabajo? Para desarrollarse en la geodesia, aun En la cuando, geodesia, en la geodesia. bueno, bueno, justamente lo que acabo de decir, yo pienso que la programación puede ser una herramienta útil y puede usarse como una herramienta de trabajo. Eh, Puede usarse, por ejemplo, bien sea en desarrollar una aplicación para resolver, no sé, un cálculo geodésico. No sé si es alguien que está trabajando en GIS o que trabaja en topografía. Yo me iría más por allá, ¿no? Justamente yo pienso que todo va a cómo es nuestra realidad hoy en día, ¿no? Justamente nuestra realidad es que cada vez estamos más dependientes de una aplicación, de un sitio. Mm, Y si esa es nuestra realidad, bueno, quiere decir que, bueno, de alguna manera nuestro trabajo tiene que adaptarse a esa realidad. Y si en este momento nuestra cotidianidad está invadida de aplicaciones, de programación, pues no, de alguna manera eso nos está dando alguna señal, ¿no? mm. Sí, sí, claro. Además que, por ejemplo, estás viendo hoy todo lo que es la parte de drones y eso, o sea, hay muchísima potencialidad, ¿no? O sea, se podrían desarrollar tantas aplicaciones, software, o sea, todo con respecto a lo que es la toma de datos, que son Mm. muchísimas, y entonces cómo analizarlos, qué hacer con eso, o sea, y sobre todo, bueno, todo lo que es datos, que es nuestro trabajo principal, ¿no? Yo creo que Entonces, sí. yo pienso que todo esto de, bien sea, voy a hablar de en general, ¿no? Bien sea la geodesia, sistemas de información gráfica, topografía, yo pienso que es un campo fértil para desarrollar cosas, desarrollar aplicaciones. Ujú. Mira, tenemos otra pregunta entonces de Hernán Guerra Trigo. Buenas noches y saludos desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Muchas felicidades por su excelente exposición. Mi pregunta va de la siguiente manera. ¿Existe la posibilidad de poder visualizar su trabajo de programación y cuáles son los parámetros que utilizó? Muchas gracias. Me imagino que quizás es la transformación ITRF, yo creo que Sí, debe sí, ser sí. eso, ¿no? Bueno, no Eh, sé si Grecia tienes algún sitio internet o algún link que le puedas enviar a Hernán. Sí, sí, tengo el código que utilicé, creo que lo tengo en GitHub, no tengo ningún problema, puedo enviarlo. Bueno, eso fue hace ya 4 años, estaba empezando en mi reconversión profesional, estoy segura que si veo el código digo, ay, esto no debe haber hecho así, puede haber cambiado, pero sí, por supuesto que sí. Me puede enviar el email y bueno, me puedo contactar con email, le puedo enviar lo que hice sin ningún problema. Me puede enviar, dejar su correo electrónico, claro que sí. Estaremos poniéndolos en contacto entonces con Hernán, con Hernández de Bolivia para que entonces puedan hablar de eso. No hay problema. Grecia, qué bueno verte siendo desarrolladora. Felicidades, dice Jessica Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, creo que Jessica Gutiérrez, justamente con quien ella trabajé en mi segundo empleo, donde nos convertimos ambas en Sísifo. Qué bueno. Así que bueno, ella sabe perfectamente lo que estoy hablando. Así que Ella bueno, sabe lo que nada, un habla. saludo. Perfecto. Mira, buenas tardes, dice Douglas Bravo. Excelente presentación. Veo que ha sido una experiencia enriquecedora. Cuando estudié en la escuela de geodesia, nuestros profesores de la época estimulaban la programación y se evaluaba el resultado más eficiente. Eso lo aplico ahora en mis materias como profesor. En mi Ah. experiencia, es lo que utilizo. Muchísimas gracias, profesor Douglas Bravo. Perfecto. Sí, mira, o sea que hay mucha, sí, sí, emular, ¿no? Como que hacer lo que hacen los profesores, eso también te empuja mucho, ¿no? Luego tenemos a Juan Fernández que nos dice, en mi experiencia con la programación, la ventaja que tenemos son el manejo de coordenadas para hacer mapas web.
Sí, bueno, eso es dependiendo como tú dices, ¿no? Depende mucho del campo de trabajo de la gente, pues Sí, claro, va a tener sí, mucho más interés en una u otra sí, actividad, ¿no? Hernán Guerra me ha enviado su email, así que te lo copio y perfecto. te, te mando eso. Perfecto. Muchas gracias, Hernán. Yo lo anoto y se lo envío entonces a Grecia sin ningún problema. Y luego tenemos una pregunta, a ver, que estoy bajando, mira, muchísimas preguntas. Qué bueno, de verdad, excelente. Gracias a todos por todas sus preguntas. Trato de leerlas. Gerardo Rincón dice, saludos Grecia, muy motivador escucharte. Empecé como programador y lo aplico en mis labores como analista SIG o GIS o como lo llamen. Sistemas de información. Perfecto. Qué bien, Gerardo. Luego tenemos a Eliseo Rubio, que nos dice, ¿dónde se puede contactar a Grecia? Grecia, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar en LinkedIn, Grecia Echenique, o también si quieren contactarme directamente por email, puede ser echeniquegrecia@gmail.com. Muy bien, anótenlo, perfecto, gracias Grecia. Mira, yo Grecia, de verdad que bueno, encantada y agradecida por tu presentación, porque bueno, lo que me parece espectacular es esto de lo que hablaste muchísimo, que es cómo vencer la creencia, ¿no? Este mito, esta leyenda de que bueno, el programador es algo como que bueno, él sabe hacer cosas que nadie sabe hacer, y bueno, y es una lástima que esta creencia nos lleve mucho a pensar hoy, más que todo como mujeres, a pensar en que no lo podemos hacer, sabiendo que las mujeres y los hombres pues tenemos en ese aspecto como que las mismas curiosidades, las mismas, como tú dices, o sea, cuando tú llegas a un trabajo, es Carlos y Grecia que hacen las conversiones ITRF, o sea, si es que te parece tan fastidioso a ti como a Carlos, o sea, que Ujú. no se trata de mujer o hombre, que es como que esa creencia principal, ¿no? De decir, no, bueno, eso no es para mí. Y entonces eso me parece interesante lo que dijiste. Y claro, ¿cómo hacer para que hoy siga siendo más como estimulante, ¿no? Que la gente busque programar, porque es verdad, como tú dices, en el pensum de estudio de geodesia no tenemos mucha programación. Y entonces el espacio queda abierto, ¿no? Dependiendo de tu trayectoria en la universidad, tú vas a hacer programación o vas a hacer otra cosa. Mm, Entonces, es como que se le deja mucho espacio al azar, ¿no? O sea que vamos a ver si la suerte o algo te lleva a hacer eso, pero naturalmente no vas a hacerlo. Entonces, sí. fíjate que no sé, bueno, que me dejas como última palabra para decir cómo vencer de verdad esta creencia, si podemos hacer. Eh, bueno, yo creo que un poco de lo que fue mi última frase, ¿no? Ser curiosos, ser curiosos. Atreverse. Sé que hay creencias, pero bueno, apartar un poco esas creencias y dar el paso y dar la oportunidad a la programación. Empezar por un curso online gratis, por ejemplo. Es increíble, Joelma, la cantidad de tutoriales que existen, por ejemplo. Bueno, es infinita, ¿no? Personas que explican bien, otras que más o menos, pero es decir, cada uno a su nivel, a su gusto, que yo creo que en comparación a hace 10 o 20 años era muchísimo más complicado. Así que yo diría, yo como cerré mi presentación es ser curiosos. Qué bueno, qué bueno. Mira, llegó una preguntita, dejamos esta y después entonces nos despedimos. Alexander González te dice, bueno, felicitaciones por tu presentación. Aparte de las recomendaciones que indicaste y a sabiendas de estar trabajando en desarrollo de software, ¿qué podrías comentar acerca de conocer sobre la metodología Agile o Agile o no De sé la cómo quieras metodología llamarla? Agile, bueno. Bueno, justamente trabajo en Agile. Bueno, allí básicamente está basada justamente en responder a las necesidades del cliente. En este caso yo trabajo en una empresa donde trabajo en un banco, se llama Societe General, y allí tiene su propia nube interna, ¿no? Porque, bueno, maneja datos sensibles, no se puede
permitir, bueno, usar Amazon y colocar todos sus datos sensibles en Amazon, ¿no? Entonces tiene su propia nube. Y trabajamos justamente en Agile. ¿Qué puedo decir? Bueno, es retador porque los tiempos son muy cortos, es decir, nosotros tenemos ciertos objetivos que hacer y los sprints, no sé cómo en español, estoy perdida, Joelma. No, yo no sé tampoco. Las carreritas, las carreritas, las carreritas. Las carreritas, bueno, el sprint son, digamos, semana y media, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un poco, no diría un poco, puede ser bastante retador dependiendo de los objetivos que nos plantamos, porque hay tareas donde pueden llevar muchísimo más tiempo. Entonces, siempre hay como que trabajar sobre la marcha. Y siempre responder a las necesidades del cliente. A veces, bueno, surge un requerimiento y, bueno, la prioridad es lo que dice el cliente. Entonces hay que programar todo el trabajo que hemos venido haciendo. Pero siempre, yo diría que una de las cosas que me gusta allí es cuando se cumplen realmente las ceremonias, ¿no? Hay una ceremonia, por ejemplo, yo esto nunca lo he experimentado, sino cuando ya trabajé en el desarrollo de software, por ejemplo, respetar las ceremonias como en los dailies, que son estas reuniones de 15 minutos todos los días y se dice qué se hizo ayer, por ejemplo. Hacer una reunión, una ceremonia para decir, bueno, lo que vamos a hacer en las próximas semanas, las tareas que vamos a hacer. Y otra que me encanta son las retros, ¿no? Que es un espacio, una reunión puede ser de 2 horas, donde estamos todos, en este caso los desarrolladores, también está a veces el Product Owner, a veces está el Scrum Master. Y se habla un poco de cuál es el ambiente, ¿no? Es decir, qué es lo que sentimos, cómo se pasa nuestro trabajo, qué cosas se hicieron bien, qué cosas que hay mejorar. Y esto ha sido vital, las retro, es decir, tener ese momento de expresar lo que sentimos, las cosas que no van en el trabajo y qué hay que hacer para mejorar esas cosas que no van bien. Y eso ha sido clave porque inclusive el año pasado tuvimos que hacer una nueva versión de nuestra aplicación y fue retador y justamente estas ceremonias de retrospección, porque son, como su nombre lo dice, retro, nos ayudó a reflexionar las cosas que no iban bien y eso nos dio, bueno, ideas y esas ideas nos hicieron de alguna manera mejorar en nuestra manera de trabajar. Entonces yo pienso que el Agile, bueno, es retador, como les dije, por estas cuestiones de los tiempos, pero a mí me encanta justamente cuando se lleva bien, cuando se respetan las ceremonias. Sí, o sea, ahorita esta metodología es como que la que está marcando la pauta, ¿no? En desarrollo de software. Y claro, me parece que conocer cómo funciona es muy bien, pero más que todo es como que una cultura, ¿no? O sea, Es si la una empresa cultura, sí. donde llegas sabe trabajar en Agile, no sé, Agile, pues te van a guiar, ¿no? Y vas a saber eso, que es más que todo, yo creo que tienes que conocer muy bien esta metodología cuando tú vas a ser manager o cuando tú vas a Sí, manejar un equipo, o sea, tú tienes que entender muy bien lo que quiere decir sí. este método. Cuando eres nuevo principiante, quizás es como más tener los rudimentos porque al final es la empresa la que te va a llevar. Es una Mm. cultura y es una capacidad de hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, perfecto, muchísimas gracias. Mira, no tengo más preguntas por aquí, pero ya sé que hay mucha gente que te va a contactar, así que bueno, y nada, feliz, o sea, bueno, en este mes de la mujer espacial, hablando de geodesia, hablando de desarrollo de software, sabiendo que bueno, que hay un link pero con un vínculo casi que evidentísimo entre la geodesia y la programación, o sea, no están separadas, ellas viven juntas, lo que es que, bueno, hay que ir hacia eso, que hoy lo que nos queda es como tener esta curiosidad, como tú dices, e ir a buscarlo porque sabemos que necesitamos, estamos manejando muchísimos datos, muchísima información y es nuestro campo de trabajo, pues entonces hay que tratar de ver cómo automatizarlo, hacerlo más rápido para ganar más tiempo y hacer otras cosas, ¿no? De no ser Entonces, Sísifo, sobre y todo. no sé pero bueno, exacto, no ser eso y sobre todo, bueno, que también hay, como hay tantas cosas y hoy lo que se nos está pidiendo muchísimo, ¿no? Con los datos que tenemos mucho, hay
posibilidades, pues, o sea, automatizar es como que una de las puertas, ¿no? Para que eso vaya más rápido. Perfecto, mira, muchísimas gracias, Grecia. No tengo, bueno, palabras para decirte, bueno, gracias, gracias y bienvenida cuando desees hablar de nuevo de programación, hablar de algún programa o ir a, no sé, hablar de metodología Agile, porque bueno, que también es una cultura, pues perfecto. Entonces, hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Belma. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muy feliz día a todos, feliz noche para los demás y hasta muy pronto. Quédense conectados con Sigma hasta el próximo webinar. Chao. Chao. Gracias.